Bienvenidos. Estamos dando inicio a esta sexta teleconferencia en este módulo de Estadística 1. Vamos a iniciar nuestro primer segmento dentro de esta sexta teleconferencia recordando que venimos trabajando la parte de probabilidad. La probabilidad, como veíamos en la semana anterior, es el enlace que hacemos entre los métodos descriptivos y esos métodos inferenciales que nos permiten trabajar con muestras. Nuestro punto de partida, entonces, la definición que tenemos de probabilidad, y en el segmento de hoy vamos a ver cómo trabajamos esa probabilidad en una forma especial y es conocida como la probabilidad condicional. Entonces vamos a ver en qué consiste esa probabilidad condicional teniendo como referente esa definición que dejamos en la semana anterior sobre probabilidad. Recordemos entonces ese concepto de probabilidad. Recuerden que decíamos que todo evento tiene una medida. A esta medida la llamamos probabilidad. Y decíamos que esa probabilidad cumplía una serie de condiciones. Esa serie de condiciones se mantiene en cualquiera sea la forma en la que estemos manejando la probabilidad. Decimos entonces una probabilidad total igual a 1, es la probabilidad en el espacio muestral, en la totalidad de elementos que puede tener una situación aleatoria. Los valores de probabilidad siempre entre 0 y 1. Y veíamos también que la unión de probabilidades, cuando decimos la probabilidad de A unido B, lo estábamos manejando como la probabilidad de A más la probabilidad de B, cuando los eventos eran mutuamente excluyentes. Y a partir de aquí, entonces, nace toda una serie de leyes de probabilidad o axiomas de probabilidad sin perder de punto de vista la definición o la forma como manejamos la probabilidad. Recuerden que decíamos que la probabilidad la estamos trabajando como ese número de casos favorables o número de elementos que tiene un evento sobre el número de casos posibles o número de elementos del espacio muestral. Esta definición comienza a cobrar gran importancia para esta probabilidad que vamos a trabajar en el día de hoy. Cuando decimos, por ejemplo, que vamos a hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas al aire, el resultado sean dos caras. Recuerden que ahí siempre iniciamos escribiendo todas las posibilidades, que es lo que conforma nuestro espacio muestral. Y esas todas las posibilidades la dejamos en un conjunto, que aquí lo estamos llamando el conjunto S, en donde estamos viendo que como posibilidades tenemos dos resultados cara. El primer resultado es cara, el segundo es sello. El primero es sello, el segundo es cara y los dos resultados sellos. Cuando dicen vamos a calcular la probabilidad de que al lanzar las dos monedas salgan dos caras, salgan dos caras se me convierte en el evento. Definimos el evento, es nuestro evento A, que nos muestra elementos favorables a la situación. Están saliendo las dos caras, tenemos un solo resultado de 4, por lo tanto esa probabilidad es de 0,25. Bueno, ¿qué ocurre si en este experimento aleatorio alcanzamos a ver o sabemos o conocemos que el primer resultado que sale es cara? Observen que si nosotros sabemos que el primer resultado es cara y vamos a hallar una probabilidad, eso quiere decir que elementos como este, en donde el primer resultado es sello, o este, sello, sello, ya no van a ser tenidos en cuenta dentro de ese espacio muestral. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Porque ya hay un conocimiento previo sobre una situación. Ya sé que el primer resultado que está saliendo es cara. Y ahí es donde comienza a aparecer una forma de la probabilidad que es la que denominamos como la probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa probabilidad condicional? Aquí en la siguiente diapositiva vemos que esa probabilidad, decimos la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que
término con el que tenemos que familiarizarnos. Dado que o si otro evento B ya ha sucedido. Es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que otro evento B ya haya sucedido. ¿Cómo lo simbolizamos? Vamos a decir, es la probabilidad de que ocurra un evento A. El slash significa dado que o si el evento B ya sucedió. Y vamos a tener una forma de expresar esa probabilidad diciendo que es igual a la probabilidad de que los dos eventos ocurran en forma simultánea. Recuerden lo que significa la intersección. A intersectado con B. Y observen cómo estamos dividiendo sobre la probabilidad en B. Significa entonces que ese B es el evento que ya ocurrió. Es el evento que condiciona. Entonces, esta forma de manejar probabilidad cuando tenemos un conocimiento previo sobre una situación que manejamos aquí como la probabilidad condicional, es una probabilidad que comienza a tomar una importancia grande en el manejo de eventos y situaciones aleatorias. Entonces, el tener un conocimiento sobre una situación, esto nos permite manejar la probabilidad en una forma un poco diferente. Observen que siempre el que está dividiendo es el evento que se conoce. ¿Cómo aplicamos esta probabilidad condicional hacia una situación específica? Entonces, vamos a recordar ese ejemplo que trabajamos en un segmento anterior, donde decíamos que 400 turistas que llegan a Colombia, de ellos 220 visitan Cartagena, 200 visitan Medellín y 80 visitan ambas ciudades. Una vez definidos los eventos, el evento A visita Cartagena, su probabilidad, número de casos, 220 sobre los 400, nos da una probabilidad de 0,55 y en B visita Medellín, una probabilidad de 0,50, siendo esta probabilidad 200 sobre 400. Y además de eso, los que visitan ambas ciudades, una y la otra, visitan Cartagena y visitan Medellín. Y aquí tenemos un valor del 20% o una probabilidad de 0,20. Entonces observen cómo comenzamos a preguntarnos. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un turista al azar visite Cartagena? Y aquí comienza entonces nuestra palabra clave. Sí, ya visitó Medellín. ¿Esto qué significa? Esto que significa que hay un conocimiento sobre una situación. ¿Qué es lo que conocemos? Que ya visitó Medellín. ¿Qué es lo que conocemos? El evento B. Por eso lo planteamos diciendo cuál es la probabilidad de que visite Medellín. Estoy leyendo en los símbolos lo que está en palabras, dado que o sí sabemos que él ya visitó. Perdón, vuelvo y lo leo. ¿Cuál es la probabilidad de que visite Cartagena, dado que o sí sabemos que él ya visitó Medellín? Siempre partimos de la definición, la intersección de los dos eventos que están sobre la probabilidad del evento que condiciona. Entonces, teniendo ya las probabilidades, intersección en 0,20 y la probabilidad de B en 0,50, vamos a ver que esta probabilidad condicional es igual a 0,40. Quiere decir que existe una probabilidad del 40% de que un turista visite Cartagena si ya visitó Medellín. Observen cómo esta probabilidad que manejamos, como esa probabilidad condicional, es una probabilidad que tenemos en cuenta en función de los eventos, donde siempre va a ser importante determinar cuál es el que condiciona. Decimos, la probabilidad de que al seleccionar un turista al azar visite Medellín. Sí, entonces observen cómo, aunque el enunciado se parece, aquí estamos cambiando una condición. ¿Cuál es la condición que cambiamos? Que lo que se conoce, o sea, el sí, lo que conocemos, lo que manejamos, es que visitó Cartagena. Entonces observen cómo expresamos en símbolos probabilidad de que visite Medellín,
es nuestro evento B, dado que Osí, sabemos, ya visitó Cartagena. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, de una vez vamos a hacerle aquí la corrección. Probabilidad de A intersectado B sobre, y observen que aquí ya deberíamos tener probabilidad de A. Entonces, a ver, yo lo corrijo, es la probabilidad de la intersección entre los dos que están ocurriendo, y estamos dividiendo siempre sobre el que condiciona. Y el que nos condiciona aquí es la probabilidad en A. Ahí lo teníamos escrito con B. Bien, y observemos cómo en el reemplazo de los valores 0,20 corresponde exactamente a la intersección y 0,55 entonces corresponde a la probabilidad que está condicionando, que es la probabilidad en A. Y tenemos un valor de 0.3636. Probabilidad de que visite Medellín si o dado que visitó Cartagena. Entonces, aquí vemos que es un poquito mayor la probabilidad de que visite Cartagena, dado que ya visitó Medellín, a la probabilidad de que visite Medellín, dado que ya visitó Cartagena. Entonces, cuando estamos manejando la probabilidad condicional, en símbolos vamos expresando lo que se quiere encontrar teniendo en cuenta el evento que conocemos. Esto significa entonces que cuando manejamos los eventos es fundamental que estemos revisando qué tipo de eventos son los que tenemos, porque nos puede ocurrir que esos eventos funcionen en forma independiente o que estos eventos ocurran en forma dependiente. ¿Cuándo decimos que los eventos funcionan en forma independiente? Entonces, cuando jugamos con la moneda, independiente significa el resultado de un evento no influye o no depende del resultado de otro. Si yo digo que hago el lanzamiento de la moneda la primera vez, la probabilidad de que el resultado sea cara es de 1/2. Si yo lanzo la moneda 5 veces, la probabilidad de que en el quinto lanzamiento obtenga una cara es 1/2. Quiere decir, su resultado no depende de lo que haya ocurrido con situaciones anteriores. En ese caso decimos los eventos son independientes. Pero en el caso de los eventos dependientes, entonces es fácil identificar la situación. Observémoslo entonces con el siguiente ejemplo, en donde trabajamos con una urna que tiene 6 fichas rojas, 4 azules, y vamos a hacer selección de fichas de esta urna. Y vamos a entender por qué los eventos son dependientes. Entonces observémoslo. Tengo inicialmente las 6 fichas rojas, las 4 azules, y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una ficha azul en una primera extracción? Entonces, aquí observamos que esa probabilidad es sencillamente el número de casos que hay, encontramos 4 azules de un total de 10. Entonces yo voy a decir que la probabilidad de que esa primera sea azul es 4 posibilidades de un total de 10. Bueno, pero ahora vamos a decir cuál es la probabilidad de seleccionar una ficha azul en una segunda extracción. Entonces observen lo que ha pasado. Como ya en la primera salió un azul, quiere decir que ya no cuento con 4 fichas azules, sino que cuento con solamente 3. Y en igual forma, mi espacio muestral ya no lo conforman las 10 fichas, sino que en este momento tenemos solamente 9. Por eso esta probabilidad la marcamos diciendo que es una probabilidad de 3 sobre 9. Esta probabilidad en la segunda extracción, 3 sobre 9, porque depende de lo que haya pasado con la primera. Entonces, la probabilidad de seleccionar una ficha azul en la primera extracción y una ficha azul en la segunda, que marcamos con un i, recuerden que el i es intersección, pues nos queda en la forma 4 sobre 10, la primera, y observen que el i estamos multiplicando 3 sobre 9.
Esta situación de dependencia que tenemos aquí la podemos observar mediante un diagrama del árbol. Entonces, inicialmente hacemos la selección de la ficha y vamos anotando condiciones. Puede ser azul o puede ser roja. Y hacemos la segunda selección. En igual forma, puede ser azul o puede ser roja en cada una de las dos situaciones. Sobre cada línea voy colocando probabilidades. Entonces observen cómo esas probabilidades que vamos colocando sobre las líneas de este diagrama son probabilidades que inicialmente tenemos. Las de la primera extracción son probabilidades a priori, las de la segunda son probabilidades que están condicionadas a lo que haya pasado en la primera. Que la segunda ficha sea azul depende de dónde salió. Si la primera fue azul, pero observen que también aquí la segunda fue azul, y depende si la primera fue de color rojo. Entonces, estos eventos, estas ramas que están finalizando en el diagrama del árbol, en este diagrama de probabilidades, nos determina que estas ramas en donde terminan son probabilidades condicionadas a las probabilidades iniciales. Observen también que cuando estamos haciendo el diagrama del árbol y colocamos las probabilidades, una de las propiedades que tenemos es que al sumar las probabilidades que salen de un mismo punto, la probabilidad nos da igual a 1. 4 décimos más 6 décimos igual a 1. 3 novenos más 6 novenos, esta suma de probabilidades nos da igual a 1. Y en igual aquí, 4 novenos más 5 novenos nos da igual a 1. Entonces, el diagrama del árbol comienza a convertirse en un elemento importantísimo para el manejo de este tipo de probabilidades. Y vamos a poder entonces concluir que si yo tengo eventos independientes, la probabilidad de la intersección la voy a manejar sencillamente como un producto de probabilidades. Pero si los eventos son dependientes, la probabilidad de esa intersección la vamos a trabajar a través de la probabilidad de A, pero considerando la probabilidad de la condición. Entonces, es importante que cuando estemos manejando los eventos se pueda determinar si estos eventos son independientes o si son dependientes, para de esta misma forma manejar la probabilidad. Bien, estamos entonces llegando al final de este primer segmento con un nuevo concepto de probabilidad, probabilidad condicional, que debemos agregarlo a esas leyes o axiomas de probabilidad que veíamos en la semana anterior. Esta probabilidad condicional se extiende al manejo de eventos en una forma interesante cuando tenemos 2, 3 o más eventos, y ese va a ser tema de nuestro segundo segmento. Los espero entonces para ver ese manejo de la probabilidad condicional. Gracias por la atención y hasta el próximo segmento.